qué lindo poder saludarlos a través de este medio, pero con todo el corazón. Qué lindo poder seguir estudiando la Biblia. Hoy es un jueves más de estudio bíblico en esta serie que hemos titulado Valores que fortalecen nuestra fe. Nuestro tema de hoy, el título que le hemos puesto es, en estos recursos que fortalecen nuestra fe, afecto fraternal que sana. ¿De dónde sale este concepto de afecto fraternal? Es el valor número 6 de 7 que estamos estudiando de la segunda carta del apóstol Pedro en capítulo 1. Allí Pedro habla de una fe tan valiosa como lo de los apóstoles. Y seguimos repitiendo este concepto maravilloso. El día que recibimos a Cristo como Salvador, nos convertimos en cristianos. Y dice Pedro, la misma salvación que tengo yo, que tiene Pablo, que tiene cualquiera de los apóstoles, el apóstol Juan, es tan valiosa como la de cualquier persona que en este tiempo de COVID-19 haya recibido a Cristo como Salvador. Es una fe valiosa, eterna, maravillosa, que nos lleva por delante en medio de esta vida cristiana, tomados de la mano del Señor. Pero Pedro dice, miren, Dios va a hacer todo lo que ustedes necesitan, pero hay cosas que tenemos que hacer nosotros. Y aquí viene nuestra frase tan repetida. ¿Te acordás? De lo imposible se ocupa Dios. De lo posible me tengo que ocupar yo. De nuevo, de lo imposible se ocupa Dios, de lo posible me tengo que ocupar yo. Y aquí Pedro dice que esta valiosa fe hay que añadirle 7 valores. ¿Y qué dice Pedro? Bueno, hay una lista que hay que añadir. También decíamos que para los primeros cristianos de la iglesia primitiva era muy común el concepto de las listas. Por ejemplo, la de Gálatas, del fruto del Espíritu. Pablo escribe a Timoteo, valores, listas. Las memorizaban y les ayudaban a recordar qué tenían que hacer ellos. Y son listas que nos ayudan también a nosotros con la palabra de Dios. Y hemos visto la primera de todos los valores que tenemos que añadir, que era la virtud, la excelencia. Y Pedro dice, número 1, excelencia. Vamos a tratar de verlos en pantalla cada uno de estos valores. La primero que tenemos que añadir es excelencia. El segundo es conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. El cuarto es perseverancia. El quinto es piedad. Y el sexto es afecto fraternal. Hoy nuestro título es afecto fraternal que sana. ¿Por qué tenemos este título? ¿Por qué Pedro dice que es importante el afecto fraternal? ¿Qué es el afecto fraternal? ¿Es algo que nosotros tenemos que añadir en nuestra vida, en nuestra relación con nuestra esposa, esposo, en relación con nuestros hijos? Necesitamos añadir afecto fraternal. Y fíjense qué maravilloso es este concepto de afecto fraternal, porque este COVID-19 nos ha separado de la gente. Piense un poquito los protocolos. 2 metros de distancia, un tapaboca o máscara, distanciamiento preventivo y social. Y de alguna manera uno se pregunta, ¿y cómo manifestamos el afecto fraternal? Quizá una de las cosas que más extrañamos en nuestra congregación, que es una congregación muy amorosa, muy cariñosa, son los abrazos, ¿verdad? ¿Cómo anhelamos aquel tiempo cuando llegábamos, nos abrazábamos, orábamos juntos? Porque somos una gran familia. Sin duda, uno de los rasgos distintivos del cristianismo fue afecto fraternal. ¿Y qué es el afecto fraternal? Ya entrando en tema, en este sexto valor que tenemos que añadir a nuestra fe. Bueno, saben, la palabra, la voy a decir a la palabra en griego, nunca las digo, porque es algo muy pegadizo y común. La palabra en griego es Filadelfia, como el nombre de la ciudad. Es un vocablo compuesto con la palabra amor y la palabra hermanos. Es decir, el afecto fraternal era afecto entre hermanos. Se utilizaba en el tiempo apostólico, en el griego clásico, para describir el afecto natural que había entre hermanos carnales, nacidos de una misma madre. Pero cuando empieza en la Escritura, cuando en la Biblia aparece esta palabra, que vamos a recorrer la ruta bíblica del afecto natural, del afecto fraternal, perdón, vamos a descubrir que allí se está refiriendo al afecto entre hermanos en la fe. Escuche bien, afecto entre personas nacidas de una misma matriz. ¿Cuál es la matriz? El Calvario. ¿Cuál es la matriz?
la cruz. Por eso Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Cuando pasamos por la cruz, cuando recibimos a Cristo como Salvador, somos parte de la familia de Dios. Y a partir de ese momento, esa bendición de ser parte de la familia de Dios, esa bendición de tener a Dios como Padre, requiere fundamentalmente en cada uno de nosotros la posibilidad de incorporar, de añadir a nuestra vida el afecto natural. Así que cuando hablamos de afecto, del afecto fraternal, estamos pensando en una responsabilidad personal de cada uno. Quizá la mejor manera de ilustrarlo es la idea de un bebé. Va a salir una placa ahora en pantalla que tiene que ver con un bebé. Y ahí está la imagen del bebé con la madre. La doctora Constanza Soto Conti, ella es médica de la planta del Hospital Materno Infantil Argentino Ramón Sardá de Ciudad de Buenos Aires, y ella dice que la primer hora de vida es sagrada para el bebé y la mamá. Ahí vemos la imagen. Nada es más importante en este momento que el contacto precoz de piel entre la mamá y el bebé. Y ella escribe: el contacto piel con piel entre la madre y su hijo, escuche bien, estabiliza la respiración, la oxigenación del bebé, mantiene los niveles de glucemia, estabiliza la presión arterial, reduce las hormonas de estrés, disminuye el llanto, incrementa el estado de alerta tranquila, promueve el inicio precoz de la lactancia del bebé y mantiene la temperatura, reduciendo el riesgo de hipotermia. Y ella concluye, largo, todo lo que tiene que ver con este relato. En ese momento se hace el vínculo afectivo entre la mamá y el bebé. Y tomo este ejemplo porque sin duda cuando nosotros hablamos de esto que tiene que ver con afecto fraternal, tiene que ver con eso, con esa cercanía con aquellos que han recibido a Cristo como Salvador, con esa manifestación del amor cristiano, a diferencia de aquellos que viven una vida totalmente individualista. Y creo que este tema es fundamental en este COVID-19, porque al cerrarse los templos, al no tener reuniones, a no tener cultos donde nos abrazamos, donde juntos nos manifestamos el afecto fraternal, necesitamos incorporar creatividad e intencionalidad en este valor de afecto fraternal frente a las necesidades del pueblo de Dios. Miren, todos los meses nos volvemos a juntar los pastores, los líderes de grupos pequeños y pensamos cómo seguimos adelante, de qué manera podemos llegar a las necesidades de todos los santos, cómo anhelamos que nadie quede afuera del sistema. Y creo que es necesario que todos nosotros como creyentes, no yo esperando, sino yo yendo, tomemos conciencia de la importancia, escuche bien, de la manifestación del afecto fraternal entre todos los miembros de la familia de la fe. Quizá este ejemplo nos va a ayudar. Hay una querida hermana que tuvo una vida muy dura, que de niña no sintió el amor de sus padres, que cometió muchos errores en su vida hasta que conoció a Cristo como Salvador. Y otra querida hermana, cada vez que la veía en la iglesia la iba a buscar y la abrazaba y le mostraba el afecto fraternal. Fue tan importante, al principio ella se ponía dura, como que no estaba acostumbrada a que la abracen. Pero cuando fue pasando el tiempo, se fue dando cuenta cuán terapéutico y maravilloso era la demostración de este afecto fraternal. De tal manera que cuando llegaba al culto del domingo, la veía esta hermana y le decía: vine por mi abrazo, porque es el único que recibo en toda la semana. Y creo que esto pinta en color y en forma lo que significa el concepto del afecto fraternal. Por eso hemos titulado el afecto fraternal que sana acá emocionalmente, que sana el interior. Y yo quiero hablarte rápidamente en estos minutos que nos quedan 4 efectos sanitarios del afecto fraternal. Sí, 4 efectos sanitarios que produce en tu vida y en mi vida la manifestación del afecto fraternal. De tal manera que cuando terminemos de estudiar esta verdad, este valor que fortalece mi fe que Pedro nos trae, podamos orar y decirle al Señor: Señor, me la he pasado reclamando que las personas piensen en mí. Quiero cambiar. Quiero enfocarme como enseña tu palabra, que el cristianismo no se trata de mí, se trata de Dios y se trata del prójimo. Y ayúdame a ver quién necesita una manifestación práctica de afecto fraternal. Dije
4 efectos sanitarios del afecto fraternal. Número 1, pertenencia. Número 2, permanencia. Número 3, práctica. Número 4, perdón. ¿Repetimos los 4? Pertenencia, permanencia, práctica y perdón. Vamos al primer efecto sanitario del amor fraternal, del afecto fraternal en medio de la familia de la fe. Pertenencia. Y yo les dije que íbamos a seguir la ruta de la palabra Filadelfia. Bueno, aparece en 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. El mismo Pedro, en la primera carta, introduce este concepto de afecto fraternal. Y dice así, 1 Pedro 1, 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, y aquí viene Filadelfia, para el amor fraternal, eso es Filadelfia, no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El propio Pedro habla aquí del amor fraternal, del afecto fraternal, y está queriendo decir que esto es imposible manifestar desde un inicio natural o personal de cada uno. Dice claramente que habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad mediante el Espíritu, es decir, solamente el que es renacido, el que ha recibido a Cristo como Salvador, la persona que ha sido inundada del amor de Dios, tiene capacidad para mirar a su alrededor cómo puede alcanzar y llevar este afecto fraternal. Y lo maravilloso que ese afecto fraternal es una de las señales de que yo pertenezco al pueblo de Dios y bendigo al pueblo de Dios. ¿Por qué hablamos de que el primer efecto sanitario es pertenencia? Porque todos necesitamos pertenecer a algo. Naturalmente el ser humano necesita pertenecer a un montón de grupos, por eso están las tribus urbanas, los grupos donde la gente necesita pertenecer. Yo soy parte de algo. Cuando uno viene a la familia de la fe y se da cuenta que pertenece, que tiene una pertenencia celestial, a partir de ese momento, no es un carné que dice, soy hijo de Dios, tengo un lugar en la iglesia y todo es... No. Tiene que ver con pertenecer a la familia y dar y recibir afecto natural. Por eso el mismo apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 19 dice, así que ya no somos ni extranjeros ni advenedizos, sino que somos conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Esta es la pertenencia celestial a la cual se está refiriendo aquí. El afecto fraternal tiene que ver con que yo soy un renacido, pertenezco al pueblo de Dios, pero esa pertenencia me pone en movimiento para ver quién necesita de este afecto fraternal. Miren, celebramos que cuando comenzó esta pandemia, la iglesia profundizó los grupos pequeños. Y cada uno pertenece a un grupo pequeño, y quiero decirte que si vos no sos parte de un grupo pequeño, comunicate con nosotros, porque queremos que todos sientan que pertenecen a la familia de la fe. Quiero advertirte que los meses van a pasar, y vamos a seguir en la misma situación. Ya todo el mundo habla de mediados del 2021, cuando empiece a verse una resolución de esta pandemia que estamos viviendo. ¿Cómo necesitamos sentirnos que pertenecemos a la familia de la fe? Pero quiero animarte a que seas intencional. ¿Te has puesto a orar, por ejemplo, a la mañana y decir, Señor, ¿quién necesita afecto fraternal? ¿Quién de nuestros hermanos puede estar solo? ¿A quién le puede estar faltando un bolsón de comida? ¿Quién necesita un llamado para alentar? ¿Quién necesita una visita presencial? Esa pertenencia se manifiesta con afecto fraternal. Cuento una historia que en un lugar, en un barrio, fueron unos jóvenes y comenzaron una obra entre los niños. Aquí en mi país le llamamos una hora feliz. Y el niño comenzó a ir a la hora feliz y estaba feliz, pero de pronto no fue más. Y pasó un mes. Y de pronto los maestros lo fueron a visitar y lo encontraron en la casa. Notablemente este chico vivía al lado del lugar donde hacían la hora feliz. Y le preguntaron, ¿por qué hace tanto tiempo que no venís? Y él empezó a balbucear y dijo, bueno, la verdad estoy yendo a la otra hora feliz que hay del otro lado del pueblo. Pero tenés que cruzar todo el pueblo y nos tenés a nosotros al lado. ¿Por qué vas allá? Y primero le costó decirlo. Pero después, como todo niño que dice la verdad, dijo, yo voy allá porque allá me quieren. Yo voy allá porque allá me quieren.
Eso es afecto fraternal y eso da pertenencia. Pero el segundo efecto sanitario del afecto fraternal es permanencia. De hecho, la pertenencia trae permanencia. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 1, otra vez la palabra Filadelfia, y dice, permanezca el amor fraternal. Hebreos 13, 1. Permanezca el amor fraternal. Ahora te voy a leer todos los versículos del 13:1 en adelante en la Nueva Traducción Viviente. Dice, sigan amándose unos a otros como hermanos. No se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado ángeles sin darse cuenta. Acuérdense de los que están presos, como si ustedes estuvieran allí. Acuérdense también de los que son maltratados, como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos. Hebreos capítulo 13, allí en la Nueva Traducción Viviente. Aquí también está la palabra Filadelfia, el afecto fraternal, y tiene que ver con la permanencia de aquellos que están en dolor. Esta pandemia nos ha puesto a muchos de nosotros en medio de circunstancias muy particulares, personas que se les despertaron cáncer y están en quimio, personas que han perdido seres queridos, personas que se han quedado sin trabajo, personas que han entrado en depresión, personas que han vivido violencia. Y sabes, aquí el autor a los Hebreos dice que tiene que permanecer el amor fraternal, el afecto fraternal entre los presos, en los que sufren violencia, en la hospitalidad. Está diciendo, miren, el afecto fraternal no es de aquí en la boca, tiene que ver con hechos prácticos. Y habla de que permanezca el amor fraternal. Por eso hablamos de que la pertenencia trae permanencia. Claro, cuando una persona se siente amada y da amor, permanece. Qué terrible es cuando las personas dejan de congregarse y dejan de estar en parte del grupo de la familia de la fe porque nadie le manifestó afecto fraternal. Tal vez me está escuchando alguien de nuestra querida comunidad de Puertas Abiertas y que no ha sentido afecto fraternal en esta pandemia. Primero que nada les quiero pedir perdón. Pero queremos decirle que aquí estamos. Que si por omisión o por error no hemos estado en tu necesidad, aquí estoy. Ayer le escribí a un querido papá que está luchando con su hija con cáncer y le pregunté, ¿qué necesitas? Mirá, yo creo que cada uno de nosotros tenemos que estar sensibles al Espíritu Santo para que permanezca, para que sea real, para que se vea el amor, el afecto fraternal. Primera bendición, pertenencia. Segunda bendición, permanencia. Tercer efecto terapéutico del afecto fraternal en nuestra comunidad cristiana, que tiene que ser amorosa, demostrativa, con afecto fraternal, afecto entre los que son nacidos de una misma matriz, práctica. Claro, el afecto fraternal es eminentemente práctico. Tiene que ver con que tengo que estar al lado del que sufre. Tiene que ver con la iglesia donde está el dolor. Miren, esto no tiene nada que ver con iglesias que se miran a sí mismas. No tiene nada que ver con templos cerrados. Tiene que ver con la iglesia estando donde está la necesidad. Cómo realmente funcionó la iglesia primitiva. A veces yo me temo que nuestras reuniones, nuestros programas nos han metido para adentro y nos han llevado a ser poco sensibles al mover del Espíritu Santo en medio de la necesidad de las personas. Yo celebro que en nuestra iglesia tenemos comederos, tenemos obra comunitaria, hay un centro de rehabilitación para chicos adictos, compartimos con los hermanos que están en la Fundación Mundo Pequeño, se ayuda a las personas y tratamos en lo posible demostrar ese afecto fraternal que recibimos de Dios a aquel que está necesitado. Pero quiero decirte que aquí cuando habla práctica, en 1 Pedro capítulo 3 versículo 8, aparece también la palabra Filadelfia, lo vas a ver en pantalla. Dice así, finalmente sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, ahí está la palabra Filadelfia, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados para heredar bendición. Pregunta del millón, ¿dónde tiene que estar la práctica del afecto fraternal? Número 1, en casa. De hecho, este versículo 8
Es el colorario de 7 versículos que habla al esposo y a la esposa Pedro. Es el núcleo de la familia. El afecto fraternal se tiene que ver en casa. El amor cristiano tiene que tener el primer lugar de manifestación en casa. Así que si alguno que me escucha ha sido frío con el hijo, ha sido agrio con la esposa, áspero, hemos tenido relaciones frías, necesitamos pedirle a Dios que nos renueve y que mostremos el afecto fraternal. Mirá, yo creo que hay 2 cosas muy prácticas respecto a la práctica del afecto fraternal. La primera es sensibilidad. Santiago en capítulo 2, versículo 15 al 17, anda sin pelos en la lengua, sin vueltas. Dice la Nueva Traducción Viviente esto. Supónganse que vea un hermano o una hermana que no tiene qué comer, ni tiene para vestirse. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tenga buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Dice Santiago. Como pueden ver, la fe en sí misma no es suficiente, a menos que produzca acciones, está muerta y es inútil. Es decir, la fe sin obras es muerta, Reina Valera. Claro, tiene que haber sensibilidad. El afecto fraternal es práctico cuando yo tengo un corazón sensible a donde Dios me muestra una necesidad. La pregunta es, cuando Dios me muestra una necesidad, ¿reacciono para mostrar el afecto fraternal? Pero también intencionalidad. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 9, el apóstol dice a los tesalonicenses, pero acerca del amor fraternal, Filadelfia, no tienen necesidad que os escriba, pero les rogamos que aunque ustedes son muy afectuosos, escuchad lo que dice Pablo, hermanos, abunden en ello más y más. Y yo quiero decirle a toda nuestra comunidad y a los que me escuchan de otras iglesias y otros lugares, esta frase, abunden más y más en afecto fraternal, es un desafío práctico para todos nosotros como cristianos para salir de nuestra zona de confort. De nuevo, salir de nuestra zona de confort. El cristianismo no se trata de mí, se trata de Dios y se trata del prójimo. ¿Has pensado quién necesita afecto fraternal? ¿A quién poderle hacer una visita? Hemos llamado a todos los líderes y facilitadores de grupos pequeños frente a todas las fases y contrafases que hemos vivido aquí en nuestro país. Salgamos a visitar, a mostrar el afecto fraternal. Llegó un momento de intencionalidad. Qué bendición es cuando la iglesia añade afecto fraternal a todos los que tenemos cerca. Así que hablamos en primer lugar de pertenencia, en segundo lugar de permanencia, en tercer lugar de práctica y último, y vamos terminando, el cuarto efecto sanitario es perdón. En Romanos capítulo 12, versículo 10, el apóstol Pablo dice, amaos los unos a los otros con Filadelfia, con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos unos a otros. Y en Efesios capítulo 4, versículos 31 al 32, toma este concepto de Romanos 12 y dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Escuchá. Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó en Cristo Jesús. Claro, el afecto fraternal funciona con el perdón. El cuarto efecto sanitario del afecto fraternal es que podemos utilizar el perdón de Cristo para sanar nuestras relaciones interpersonales. Cuando no hay afecto fraternal, hay orgullo. Cuando no hay afecto fraternal, hay egoísmo. Cuando no hay afecto fraternal, nos paramos cada uno en la posición y rompemos la comunión en Cristo, nos distanciamos de nuestros hermanos, criticamos, destruimos la obra de Dios. Una de las últimas conferencias que tuve antes de esta pandemia, recuerdo que cuando terminé de predicar en la casa donde me hospedaban, vino un ex pastor que vino y me vino a decir, mirá, yo era parte del consejo pastoral, pero tuve una diferencia con un pastor y renuncié y estoy herido y no puedo tener libertad y no puedo participar de la cena del Señor, y comenzamos a orar juntos, a hablar, y le dije, tenés que ir a pedir perdón, pero ¿qué le frío conmigo? Sé intencional vos con afecto fraternal. ¿Y por qué voy a hacerlo si Él me lastimó? Porque la Biblia dice, como hemos leído aquí, de la manera que Cristo nos perdonó, nosotros tenemos que perdonar. Quiero preguntarte en este tiempo, ¿qué afecto fraternal se ha roto en una relación con un hermano? Necesitamos ir y pedir perdón, porque el afecto fraternal habilita el perdón.
y la comunión los unos con los otros. ¿Es tu hijo? Deja tu orgullo. Cristo no te perdonó más. Anda, abrazalo, mostrale afecto fraternal y decile: perdóname, hijo. Es tu padre. Anda y pedile perdón a tu padre. Es tu esposa. Fuiste áspero con ella. Anda y pedile perdón. Este es el efecto maravilloso, el cuarto, que tiene que ver con el afecto fraternal. Y para terminar, quiero decirte y terminar con el ejemplo que alguna vez dije de un pastor querido de México. Él y su esposa son un matrimonio que ha dado su vida al servicio del Señor. Pero un día vivieron quizá la prueba más dura de su vida. Su hija de 12 años, cuando volvía de su viaje de colegio, bajó del bus, del micro, y una camioneta con un hombre alcohólico la atropelló y ella murió. Fue sin duda la experiencia más dura de la vida. Él estuvo luchando una y otra vez para poder perdonar al asesino de su hija. Yo no sé cómo hubiera reaccionado, pero él decidió ir a visitar a ese hombre a la cárcel. Cuando llegó al lugar, a la cárcel, el director de aquel lugar le dijo: no haga una locura, ese hombre ya está preso, no trate de tomar venganza por sí mismo. Y él le dijo: no, si yo no me vengo a vengar, le vengo a decir que lo perdono. Quedó tan sorprendido el director del penal que permitió que él vaya con un guardia al lado porque tenía miedo que quiera hacer algo malo. Cuando aquel hombre lo vio, se fue para atrás pensando que lo quería golpear, agredir. Y él le dijo: vengo a decirte que aunque has causado el dolor más grande de nuestra vida, de la mía y de mi esposa, quiero decirte que te perdono, porque Cristo te perdonó, me perdonó a mí también, y que tú necesitas el amor de Dios. Y le predicó el Evangelio, y el asesino de su hija recibió a Cristo como Salvador. La pregunta es: ¿de dónde sacó el afecto fraternal este hombre para llevarle el perdón al quien le había causado tanto dolor? De un solo lugar, del corazón de Dios. Por eso yo quiero terminar en este tiempo, este sexto valor que tenemos que añadir a la fe. ¿Estás herido? ¿Estás lastimado? ¿Tenés mucho resentimiento hacia alguien? Necesitas que el afecto, el amor de Dios inunde tu corazón, sane tu interior, para que puedas perdonar y ser libre. Perdonar y sanar tu interior. Así que vamos a orar ahora, los que somos de Cristo, decir: Señor, quítame de mi comodidad, ayúdame a levantar los ojos y mirar quién tengo alrededor para mostrarle afecto fraternal. Es el rasgo distintivo del cristianismo. Pero si me está escuchando un joven, una señorita, un hombre, una mujer que siente que necesita ese amor, necesitas encontrarse con Jesús. La Biblia dice que el amor de Dios fue demostrado cuando Jesús ocupó nuestro lugar en la cruz, murió por nuestros pecados, entregó su vida, resucitó al tercer día. Y hoy tiene poder, si pones tu fe en Él, para que entre en tu corazón, te perdone y te limpie. Así que quiero invitarte a que ores conmigo allí donde estás y experimentes el perdón de Dios, el afecto y el amor de Dios para poder perdonar a otro. Decile así: Señor, en este tiempo te doy gracias por tu palabra y quiero pedirte, Señor, que perdones todos mis pecados y que entres en mi corazón. Lléname de tu amor para poder darlo a otro. Lléname de ese afecto fraternal para que pueda manifestarlo a los que me rodean. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Puedes tener paz en